Efesios 4:4-5. Efesios 4:4. Temas: un solo cuerpo por obra del solo Espíritu Santo. La misma esperanza. Aquí el texto griego, la versión corriente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una versión más cercana al original dice: un solo cuerpo por obra del solo Espíritu, como también fueron ustedes llamados a la misma esperanza del llamamiento de ustedes. Un solo cuerpo por obra del solo Dios Espíritu Santo. Dios, en este versículo, nos enseña que la verdadera iglesia de Dios es un solo cuerpo. Este cuerpo está compuesto por 3 grupos de personas: las almas de los verdaderos cristianos que ya murieron físicamente y están en los cielos, más los verdaderos cristianos que viven en la tierra, más personas que viven y nacerán en la tierra, quienes serán resucitadas espiritualmente antes del fin del mundo. Quien engendra espiritualmente a estas personas es Dios Espíritu Santo. No son las personas quienes se engendran a ellas mismas, pretendiendo equivocadamente creer en Cristo, aceptar a Cristo. Las comunidades formadas por personas no engendradas por Dios no son iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios no corresponde a ningún grupo autollamado cristiano. Los miembros de la iglesia de Dios están escritos en el libro de la vida, que Dios escribió antes de la fundación del mundo. En el versículo 3:21 anterior hicimos mención de la iglesia de Dios. La misma esperanza. La esperanza de los verdaderos cristianos está en las cosas eternas, no en las cosas de este mundo, como la salud, la riqueza, el poder social, la fama. Desde luego que sabemos que Dios provee todo lo que nos es necesario para nuestra vida en la tierra, como Él lo tiene provisto desde antes de la fundación del mundo. Dios ha dado a todos sus hijos la misma esperanza. En efecto, la fe es el ser hechos esperadores de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Todo lo que está en la Biblia: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ustedes escudriñan permanentemente las Escrituras porque ustedes están plenamente convencidos de que por medio de ellas tiene la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La resurrección es la formación de nuestros cuerpos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La restauración del universo. Entonces vi el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y por eso el mar ya no existía más. Veremos a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Escuchar a Dios, entregarnos nuestra herencia. Vengan ustedes, los hechos benditos por mi Padre, sin que pueda ser impedido, ustedes hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Efesios 4:5. Temas: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El texto griego, el texto corriente: un Señor, una fe, un bautismo. Un texto más cercano al original dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor. Dios en este versículo nos enseña que Él es único Señor. Existe solo un Señor,
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Apostasía. Falsos señores que personas pueden tener, falsas instituciones, falsas personas, falsas traducciones de los textos originales de la Biblia, falsas doctrinas, falsas tradiciones, hechicería para obtener cosas, orgullo, riqueza, fama. Un ejemplo. La Biblia enseña claramente que Jesús nunca tuvo cabello largo. Sin embargo, todos los falsos hacen imágenes falsas de Jesús con el cabello largo. Una sola fe. Dios en este versículo nos enseña que solo hay una fe. La fe es el ser hechos esperadores de lo fundamental por haber sido hechos convencidos de las cosas absolutamente importantes, no visibles. Lo fundamental fue definido en el versículo anterior. Jesús nos enseña que toda la Biblia da testimonio de Él. Para conocer ese testimonio, Dios nos guía a estudiar toda la Biblia en los idiomas originales. Apostasía. Desviaciones de la verdadera fe son todas y cada una de las desviaciones de lo escrito en la Biblia en los idiomas originales, tales como que las personas muertas espiritualmente tienen potestad para salvarse a ellas mismas, que personas muertas espiritualmente pueden darse la fe a ellas mismas, pretendiendo creer en Jesús, que personas pueden obrar para obtener cosas que Dios no les daría, que las personas tienen que hacerse santas a ellas mismas porque Dios no lo ha hecho. Un solo bautismo, no catabautismo. Dios en este versículo nos enseña que solo existe un bautismo, no catabautismo. Existe un solo bautismo porque Dios engendra espiritualmente a las personas por medio del bautismo. Una persona solo puede ser engendrada espiritualmente una sola vez. Por eso existe un solo bautismo. Apostasía, desviaciones del verdadero bautismo de Dios pueden ser negar que Dios es quien bautiza, afirmando que son las personas quienes bautizan. Negar la definición de Dios del bautismo en Ezequiel 36:25, diciendo que es falsa. Negar la explicación del bautismo y su obra dada por Jesús en Juan 3, diciendo que es falsa. Afirmar falsamente que el bautismo no salva. Afirmar equivocadamente que no es bautismo rociar, sino catabautismo sumergir.